Buenas tardes, maestro. Mi equipo y yo presentaremos los temas vistos en esta unidad. Los integrantes somos Meagbe Gómez Joaquín Armando, Medina Ruiz Rosalena, Monsiváis Vicencio Andrés Zinedín, Montebañor Salas René de Jesús, Pérez Torres Abraham, Pineda Nava Vanessa y Ramos Castillo Leslie Daniela. Mi nombre es Rosalena Medina Ruiz y yo les voy a hablar sobre la presión. La eficacia de una ciencia fuerza a menudo depende del área sobre la que actúa. Por ejemplo, una mujer usa tacones puntiagudos, daña más los pisos que si usa tacones anchos. Aun cuando la dama ejerce la misma fuerza bajo ambos casos, con los tacones agudos su peso se reparte sobre un área mucho menor. A la fuerza normal por unidad de área se le llama presión. Simbólicamente, la presión P es dada por la ecuación, donde P es igual a presión en newtons metros sobre cuadrados, F es fuerza perpendicular a la superficie, en newtons, A es igual a área o superficie sobre la cual actúa la fuerza en metros cuadrados. La fuerza que ejerce un fluido sobre las paredes del recipiente que lo contiene siempre actúa en forma perpendicular a esas paredes. Esta es una característica propia de los fluidos que hace que el concepto de presión sea más útil. Si se perfora agujeros y los lados y al fondo de un barril con agua, se demuestra que la fuerza ejercida por el agua es en cualquier parte perpendicular a la superficie del barril. Presión hidrostática. La presión hidrostática es la presión que se somete un cuerpo sumergido a un fluido, debido a la columna de líquido que tiene sobre él, partiendo de que en todos los puntos sobre el fluido se encuentra en equilibrio. La presión hidrostática es directamente proporcional a la densidad del líquido, a la profundidad y a la gravedad. La ecuación para calcular la presión hidrostática en un fluido en equilibrio es P igual a D por G por H, donde P es la presión en un punto del fluido, D es la densidad del fluido, G es la gravedad del lugar donde se encuentra el fluido, H es la profundidad. Dentro de la presión hidrostática se experimentaron muchas leyes matemáticas, entre ellas cabe nombrar ley de Pascal, experimento de Torricelli, principio de Arquímedes. Cuando un cuerpo está sumergido en un líquido se encuentran dos fuerzas, presión, que es igual a P, empuje, que es igual a E. Si un objeto se encuentra en un fluido P, donde es igual a E, entonces se mantiene el medio de los dos. Al medir la presión se utiliza Pascal. Se dice que el Pascal es la fuerza de presión que se ejerce en un newton sobre un metro cuadrado. Se expresa con la abreviatura PA. Newton es igual a 1. Un newton es igual a 1 kilogramo por 9.81 metros sobre segundo. Metro cuadrado se expresa como la abreviatura m2. Un ejemplo de este fenómeno físico es cuando nosotros metemos agua en un recipiente y la presión hidrostática aumenta a medida que la profundidad dentro del fluido. Se puede comprobar viendo con la velocidad que sale el fluido de un recipiente con agujeros a distintas alturas. Es mayor cuando es más bajo que esté el agujero. Yo soy Andrés Zinedín Monsiváis Vicencio y voy a presentar el tema de principio de Pascal. El principio de Pascal dice que al ejercerse una presión sobre un fluido, ésta se ejercerá con igual magnitud en todas las direcciones y en cada parte del fluido. La prensa hidráulica es un ejemplo común del uso del principio de Pascal. Esta cuenta con dos cilindros de diferente diámetro con un émbolo, cada uno unidos en un tubo. El tubo y los cilindros se llenan de líquido y al aplicar fuerza en el émbolo de menor tamaño, la presión que genera se transmite íntegramente al émbolo mayor. Eso hace que el líquido empuje el émbolo hacia arriba. La presión en el émbolo menor está dada por la relación de la fuerza F1 entre el área A1 y en el émbolo mayor por la relación de la fuerza F2 entre el área A2. De acuerdo con el principio de Pascal, ambas presiones son iguales, por lo tanto la ecuación para la prensa hidráulica es F1 sobre A1 es igual a F2 sobre A2.
Buenas noches, profe. Mi nombre es Abraham Pérez Torres, soy del quinto BV de programación y yo hablaré del principio de Arquímedes. El principio de Arquímedes es un principio físico que afirma que un cuerpo total o parcialmente sumergido en un fluido estático será empujado con una fuerza igual al peso del volumen del fluido desplazado por dicho objeto. De este modo, cuando un cuerpo está sumergido en el fluido se genera un empuje hidrostático resultante de las presiones sobre la superficie del cuerpo, que actúa siempre hacia arriba a través del centro de gravedad del cuerpo del fluido desplazado y de valor igual al peso del fluido desplazado. Esta fuerza se mide en newtons y su ecuación se describe como donde PF y PS son respectivamente la densidad del fluido y del sólido sumergido, V el volumen del cuerpo sumergido y G la aceleración de gravedad. La explicación del principio de Arquímedes consta de dos partes como se indican en estas figuras, que son el estudio de las fuerzas sobre una posición del fluido en equilibrio con el resto del fluido y la sustitución de dicha porción de fluido por un cuerpo sólido de la misma forma y dimensiones. La presión debida al fluido sobre la base superior es P1 igual a PFGX, aquí como está puesto, y la presión debida al fluido en la base inferior es de P2 igual a PFG entre paréntesis X más H entre paréntesis. La presión sobre la superficie lateral es variable, depende de la altura. Está comprendida entre P1 y P2. Aquí está todo esto, las fórmulas. Las fuerzas debidas a la presión del fluido sobre la superficie lateral se anulan. Las otras fuerzas sobre el cuerpo son las siguientes: el peso del cuerpo mg, fuerza debida a la presión sobre la base superior P1 por A, fuerza debida a la presión sobre la base inferior P2 por A. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es René Jesús Montemayor Salas y el tema que me tocó exponer es gasto y flujo. El gasto, el caudal o gasto, es una de las magnitudes principales en el estudio de la hidrodinámica. Se define como el volumen de líquido debe que influye por una unidad de tiempo. Sus unidades en el sistema internacional son los m al cuadrado sobre s, y su expresión matemática es como en el siguiente ejemplo. Para conocer el volumen del líquido que pasa por el punto 1 al punto 2 de la tubería, basta con multiplicar entre sí el área, la velocidad del líquido y el tiempo que tarda en pasar por los puntos. La medición práctica del caudal líquido en las diversas obras hidráulicas tiene una importancia muy grande, ya que estas mediciones dependen de muchas veces el buen funcionamiento del sistema hidráulico como un todo. En el siguiente ejemplo se puede mostrar cómo fluye el líquido sobre una tubería. Continuamos con el tema de flujo. El flujo es la cantidad de masa de fluido que pasa a través del área de la sección transversal de un tubo. En la unidad de tiempo vamos a describir el flujo de un fluido en función de ciertas variables físicas como presión, densidad y velocidad en todos los puntos del fluido. La representación matemática de la definición anterior es la siguiente. Ahora vamos a pasar con los tipos de flujo. Flujo estacionario. Se da este tipo de flujo cuando las variables que lo caracterizan son constantes en el tiempo. Estas variables ya no dependerán del tiempo, como por ejemplo, la velocidad la cual puede tener un determinado valor constante en el punto, pero pudiera cambiar su valor en otro punto. Así se cumple como en el ejemplo siguiente. Ahora vamos a pasar con el flujo uniforme. Tenemos este tipo de flujo cuando la variable física es igual en todos los puntos del flujo. Por ejemplo, en un flujo uniforme la velocidad de todas las partículas es la misma en cualquier instante de tiempo, por tanto la velocidad no va a depender de la posición de la partícula de fluido, aunque puede variar en el tiempo. Ahora pasamos con flujo irrotacional.
Cuando se tiene un fluido que se desplaza en una corriente circular, pero la partícula del fluido no gira alrededor del eje que pasa por su centro de masas, se dice que el flujo es irracional. En caso contrario, estamos ante un flujo rotacional. El siguiente es flujo viscoso. Ya sabemos que la viscosidad es un fluido en la resistencia que presenta a los esfuerzos tangenciales. Se pudiera considerar el equivalente de la fricción en el movimiento de cuerpos sólidos. Cuanto mayor sea la viscosidad en un flujo, mayor deberán ser las fuerzas externas que hay que aplicar para conservar el flujo. Mi nombre es Leslie Ramos Castillo y voy a hablar sobre el tema de ecuación de continuidad. La ecuación de continuidad no es más que un caso particular del principio de conservación de la masa. Se basa en que el caudal del fluido ha de permanecer constante a lo largo de toda la conducción. Dado que el caudal es el producto de la superficie de una sección del conducto por la velocidad en que fluye el fluido. S se refiere a que es la superficie de las secciones transversales de los puntos del conducto. B es la velocidad del flujo en los puntos 1 y 2 de la tubería. En cuanto a las unidades, se debe cuidar que se tengan las mismas unidades en ambos puntos para las velocidades, las áreas, los diámetros y los radios. Al utilizar la manguera del jardín para regar las plantas o para lavar el auto, seguramente te habrás dado cuenta que al obstruir la salida del agua poniendo una llave reductora en el extremo de la manguera, el agua llega más lejos. Un dato importante es que al reducir el diámetro en la salida de una llave o manguera, aumenta el alcance del líquido. En la imagen se puede ver cómo la sección se reduce teniendo en cuenta la ecuación anterior. Es decir, la velocidad en el estrechamiento aumenta de forma proporcional a lo que se reduce la sección. Gracias. Mi nombre es Vanessa Pineda Nava y yo voy a hablar sobre el principio de Bernoulli. Lo que dice el principio de Bernoulli es que dentro de un flujo de energía constante, cuando el fluido fluye a través de una región de presión más baja, se acelera y viceversa. Por lo tanto, el principio de Bernoulli refiere a cambios en la velocidad y cambios en la presión dentro de un campo de flujo. La energía de un fluido en cualquier momento consta de tres componentes. Cinético, esa es la energía debida a la velocidad que posee el fluido. Potencial gravitacional, es la energía debido a la altitud de un fluido que un fluido posea. Energía de flujo, es la energía que un fluido contiene debido a la presión que posee. Ecuación de Bernoulli. V es igual a velocidad del fluido en la sección considerada. G es igual a aceleración gravitoria. Z es igual a altura geométrica en la dirección de la gravedad. P es igual a presión a lo largo de la línea corriente. P es igual a densidad de fluido. Para aplicar la ecuación se deben realizar los siguientes supuestos. Viscosidad, fricción interna, igual a 0, es decir, se considera que la línea de corriente sobre la cual se aplica se encuentra en una zona no viscosa del fluido. Caudal constante. Fluido incomprensible, menos P es constante. La ecuación no se aplica a lo largo de la línea corriente. Aplicaciones del principio de Bernoulli. Tubería. La ecuación de Bernoulli y la ecuación de continuidad también nos dicen que si reducimos el área transversal de una tubería para que aumente la velocidad del fluido que pasa por ella, se reducirá la presión. Movimiento de una pelota o balón. Si lanzamos una pelota a un balón con efecto, es decir, rotando sobre el mismo, se desvía hacia un lado. Carburador de automóvil. En un carburador de automóvil, la presión del aire que pasa a través del cuerpo del carburador disminuye cuando pasa por un estrangulamiento. Al disminuir la presión, la gasolina fluye, se vaporiza y se mezcla con la corriente de aire. Gracias. ¿Qué es el teorema de Torricelli? Partiendo de la teoría propuesta por Bernoulli, fácilmente se puede explicar el teorema de Torricelli. Al igual que con el postulado anterior, se enfoca en el estudio de los fluidos, pero en este caso se busca estudiar la velocidad con que fluye un líquido a través de un agujero en el recipiente que lo contiene por acción de la fuerza de gravedad. Dentro de su hipótesis, declara que la velocidad con que fluye un líquido contenido en un recipiente abierto a través de un orificio es similar a la velocidad de un cuerpo que cae al vacío desde la misma altura a la que se encuentra el líquido, hasta el centro de la gravedad del orificio.
La ecuación del teorema de Torricelli, para su cálculo más bien de la velocidad de flujo de un líquido de un orificio en un recipiente, se va a aplicar la siguiente ecuación: Pt igual 2.g paréntesis h más u 0.22.g y cerramos paréntesis. Esta fórmula representa la suma de todas las energías, donde el primer término hace referencia a la energía cinética, el segundo término hace referencia a la energía de presión, el tercer término hace referencia a la energía potencial gravitacional. Para que sea válido debe tomarse en cuenta que el fluido debe ser ideal, cumpliendo con las características de ausencia de viscosidad y rozamiento. Demostración del teorema de Torricelli. Para demostrar la validez de este teorema es necesario aplicar la fórmula para calcular la velocidad. En ambos casos se afirma que existen factores insignificantes que no influyen en los resultados. Para el caso del teorema de Torricelli se declara que no son relevantes las pérdidas relacionadas con la viscosidad, mientras que en la teoría de caída libre la fricción provocada por el aire se considera insignificante. Se ejecuta un experimento donde se deja caer un cuerpo desde la misma altura de la superficie del líquido dentro del recipiente, con una rapidez inicial igual a 0. Utilizando el principio de conservación de energía, se puede conocer la velocidad con la que cae el objeto entre una distancia definida desde el orificio del recipiente hasta la de superficie libre del mismo. Y con esto terminaremos nuestra presentación.